Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos acá en Chat Político en una nueva edición. Bienvenidos al 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Vamos a tener un programa bastante interesante. Estamos a nada de ir a las urnas los mendocinos. Vamos a estar hablando de este tema, vamos a estar analizando cómo nos vamos a parar de alguna manera frente a esto que se viene, que son unas pasos, ¿no? Todavía tenemos que volver a las urnas un par de veces más, pero lo cierto es que nos parecía interesante hablar de este tema, sobre todo hacer una especie de análisis de lo que es la boleta única. Ya debutó en las municipales donde 7 municipios estuvieron teniendo su interna, pero bueno, será la gran mayoría de los mendocinos y mendocinas los que vayan y estén estrenando esta nueva posibilidad electoral en la provincia de Mendoza con boleta única. Vamos a hablar de ese tema, lo vamos a analizar, pero vamos a ver cómo encaramos esta elección del próximo fin de semana. Vamos a hablar de la situación económica, pero en este caso de los almaceneros, cómo vienen trabajando a partir del anuncio del Gobierno Nacional del programa Precios Justos para los comercios pequeños, ¿no? Los de proximidad, las almacenes. Vamos a hablar con el representante Fernando Sabore de la confederación que los nuclea a nivel nacional en este caso, y en lo político nos vamos a poner a dialogar con Quique Volatti, Enrique Volatti, que es sociólogo y analista político. No vamos a decir más nada porque tenemos un programa muy interesante. Eso sí, quédense con nosotros. También estamos vía streaming a través de www.unidiversidad.com.ar haciendo chat político. Vamos a una pausa y comenzamos de lleno con nuestros invitados. Bueno, estamos de vuelta aquí en Chat Político. Recuerden, 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y también la invitación siempre a ver nuevamente el programa en www.unidiversidad.com.ar en la pestaña de Señal U y buscando obviamente en la programación Chat Político. Si no, nos pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube de Unidiversidad. Bueno, hemos analizado la economía cada vez que es necesario, ¿no? Cuando hay alguna medida importante, siempre desde el punto de vista del análisis de los expertos, pero también es importante hablar con los protagonistas. Es lo que vamos a hacer en la jornada de hoy, porque hubo nuevas medidas que se dieron a conocer en estos anuncios que hace el gobierno, que justamente tienen que ver con tratar de contener una inflación que parece hasta ahora ser difícil justamente de dominar. Vamos a hablar con Fernando Sabore, que es vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros, a quien lo tenemos ahí del otro lado a través de una videollamada, y desde ya le agradecemos, Fernando, por darnos la oportunidad de hablar con usted. Bienvenido. Hola, Claudia. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Gracias a ustedes. Bueno, le queríamos preguntar, porque en más de una oportunidad, cada vez que el gobierno anunciaba algún programa, muchos sectores, sobre todo los más pequeños, ya sea de la producción o del comercio, por ahí decían que no eran tenidos muy en cuenta a la hora de los anuncios o de las medidas del gobierno nacional. Precios Cuidados ha sido, digamos, el caballito de batalla del gobierno para tratar de contener la inflación, de que los sectores por ahí más vulnerables puedan tener acceso, o la sociedad en general, lo vamos a decir así, a productos con valores accesibles. Pero mucho se hablaba de que eran acuerdos que se celebraban nada más que con las grandes firmas o los hipermercados, los supermercados o las grandes superficies, y no sucedía lo mismo con los almaceneros. Bueno, ¿cómo de alguna manera ustedes toman esta iniciativa que llega un poco tarde, pero llega? Bueno, digamos que en principio el formato de precios justos para el hipermercado, uno sabe que el hipermercado solo representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país, ¿cierto? El otro sector, que somos los almaceneros, autoservicios, cadenas regionales, supermercados familiares, fuimos los que quedamos fuera del programa, ¿cierto? Sí. Quedamos para aplaudir. Bueno, esta es una nueva etapa. Estamos hablando casi de 100 artículos. Digamos que hay todavía muchos detalles para corregir, que le hemos enviado a la Secretaría de Comercio. Ejemplo, en el programa no hay azúcar, que digamos es Claro. un artículo, un producto importante para la rotación. Pero bueno, digamos que acá en lo que es el AMBA, en lo que es Buenos Aires, son 5 los mayoristas que tomaron la responsabilidad o acordaron este formato. ¿Pero por qué lo digo? Porque la mercadería que nosotros tenemos, tanto
en cualquier parte del país, en nuestros negocios, el 80% de la mercadería la compramos a los mayoristas. Claro. No tenemos la distribución directa como tiene el hipermercado. Entonces, evaluando este formato de programas, sabemos que en esta gestión de gobierno, primero lo intentó la secretaria Paula Español, cual falló, también lo intentó el secretario Fellini, tampoco le fue bien. Y digamos que bueno, en esta es la tercera oportunidad. Yo hablé con un mayorista importante, digamos, con los funcionarios de este mayorista, y me dijeron que ellos nos iban a acompañar en el tema de la provisión de alimentos. Por lo pronto, este mayorista cumplió, digamos que el tema es que cumplan todos los demás, pero la problemática nuestra, nuestro dolor de cabeza, por llamarlo así, es que estos mayoristas son 5 mayoristas que están dentro de lo que es Buenos Aires, tienen algunas sucursales en algunas provincias, hay 2 mayoristas de Rosario, pero el tema es que nosotros, como lo planteamos en la Secretaría de Comercio, lo que pedimos es que sea un programa, como dicen, federal. Claro. Entonces, queremos que, si bien lo tenemos nosotros acá en Buenos Aires, también lo tenga los colegas de Chaco, lo tengan los colegas de Corrientes, de Entre Ríos, de Formosa o de Tierra del Fuego, de Mendoza, o sea, que esté en todos lados. Ahora, yo lo que planteaba el otro día en la reunión que tuve es que a mi criterio se apuraron porque había que armar una ingeniería un poco más importante en el tema de la logística, claro, para que, digamos, somos 60.000 comercios que hay en el país. Entonces, si los mayoristas cumplen, digamos, con la provisión, el programa tendría que salir de una forma formidable. Porque uno lo que apunta en todo esto, en principio, de poder mostrar a la gente que cuando nos dan una herramienta, la trabajamos y la hacemos exitosa. Pero en esta oportunidad dependemos de la provisión de los mayoristas, Claudia. Fernando, y en ese caso, pensando que se depende obviamente de la disposición que deben tener los mayoristas, podría decirse que es más que nada una cuestión hasta solidaria, digo, esto de sumarse a este programa de precios justos para los almacenes de todo el país, porque es una realidad. En el caso de nosotros que estamos en Mendoza, nos hemos encontrado con ciertas situaciones que grandes mayoristas que tenemos de referencia aquí en la provincia nos dicen que es difícil poder brindarles ciertos productos, y pongo el ejemplo del aceite, que es el que ponían ellos, a un precio razonable, cuando el acuerdo siempre es con los grandes hipermercados o supermercados y no con los mayoristas. Esto viene a zanjar, o tendría que zanjar esa situación, ¿no? Claudia, seamos realistas. Cuando el dólar blue cambia el precio para arriba, al otro día vamos al mayorista en Buenos Aires, en Mendoza, en Jujuy, y cambiaron el precio rápidamente, ¿cierto? Obviamente, enseguida ellos son los primeros que se cubren cuando ellos pagan a 60 días y nosotros le pagamos de contado. Entonces, esta es la oportunidad, que no es que sean solidarios con el almacenero, que sean solidarios con los clientes de los almaceneros, Claudia. Así como cuando apretan el botoncito de la teclita que dice más, esta vez van a tener que apretar el botoncito de la tecla que diga menos. O sea, no estamos hablando que los mayoristas van a fundirse ni a perder plata. Lo que estamos hablando de que todos vamos a bajar la rentabilidad. Digamos, dentro del formato, si usted lo evalúa, la rentabilidad que le queda al comerciante es muy pequeña, Claudia, en función del costo operativo de nuestros negocios, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos el sacrificio para que, digamos, nuestros comercios que están en los barrios, que también están en los barrios, me corrijo, que el hipermercado no le interesa estar, bueno, en esos barrios, si el mayorista en esta oportunidad se digna a ganar un poquito menos, nosotros podemos acompañar a ese barrio vendiéndole productos más baratos. Ahora, si los mayoristas empiezan a poner el pero, evidentemente el programa va a volver a fracasar como las veces anteriores.
Usted hacía referencia a la cantidad de productos, habló de unos 100. Evidentemente uno entiende que no alcanzan, pero ¿cómo se da el orden de prioridades? Digo, porque eso también es un programa que se arma desde la Secretaría de Comercio, en este caso Interior. ¿Cómo han trabajado con ustedes? ¿Lo han hecho? ¿Es necesario, me imagino, hacerlo teniendo en cuenta que ustedes son los que saben qué es lo que necesita la gente en lo cotidiano? Bueno, mire, hace unos 2 meses atrás yo intercambié mensajes con el secretario de Comercio un poco por el problema del aceite de girasol, que me dijo ahí en esa ida y vuelta de mensajes que íbamos a comenzar con el programa de precios para los comercios. Que nosotros habíamos hablado de que en comienzo iban a ser 40 artículos, 40 productos. Sí. Le envié inclusive una lista tentativa de la mercadería que más rota, porque yo lo que le decía al secretario, más vale hacer un programa con una determinada cantidad de artículos, pero los que estén dentro del programa, que sean artículos que tengan alta rotación, Claudia. Claro. Entonces, digamos que nosotros le enviamos la lista, después de eso, ya les digo, hace 2 meses, recién hace una semana y media que nos enteramos a través de ustedes, de los medios que se lanzaba el programa. Así que bueno, nuevamente le envié un mensaje preguntándole de qué se trataba y que me ponga un poco en auto, porque también como así me consultaban los periodistas, también me estaban consultando los colegas. Así que digamos que vino por mi negocio un funcionario de la Secretaría de Comercio y me comentó un tanto el programa, pero digamos que lo que me dieron, lo que me enviaron, que fueron varios PDF, que yo medianamente no digo que los fui corrigiendo, sino que fui opinando. Claro. Igual yo creo que hay muchas falencias, tal vez digo que es una pena que no nos hayan permitido participar, porque fíjese que si usted se fija en el programa, no sé, la leche es descremada y los chicos toman leche entera. Claro. Y así hay varias cosas, una gaseosa de 3 litros que sabemos que es la gaseosa de un calibre que no se vende la de 2 litros. O sea, hay muchas cosas para corregir, no hay azúcar dentro del programa. Sí. O sea, pero no importa, es como que uno dice, bueno, inclusive fue el debate también entre los colegas de lo que es la CGA, de la Federación, bueno, porque siempre hay alguien que quiere más y es lógico, pero yo lo que les digo es que es un comienzo. Tratemos de que el programa esté, digamos, tenemos 2 calibres de aceite con un precio muy accesible. No conozco el precio de lo que es en Mendoza porque va cambiando en función de la provincia o del sector, de la región por el tema de la logística, pero no hay tantas diferencias, se respeta mucho también eso. Y digamos que, bueno, acá en el AMBA, Claudia, como le decía, tenemos aproximadamente ya unos 50 productos que ya están en nuestros negocios, ya lo hemos comprado, y bueno, ahora lo que esperamos es que no se quiebre, que esté la reposición de la mercadería, pero no, para mí no es como que es algo que me quedo quieto porque yo vuelvo al comienzo. Yo lo que pretendo es que si ellos hablan de que es un programa que tiene carácter federal, bueno, entonces tiene que estar en los negocios de todo el país. Muy bien, por eso digo, porque cuando empezaba el programa Precios Justos para, en este caso, las grandes superficies, tardó en llegar al menos a la provincia de Mendoza, y también tenemos entendido de que esto de que llegara a las provincias mínimo un mes fue, y en algunos casos un poco más. Me parece que es bueno de pronto este reclamo que hacen, porque se entiende que en el área metropolitana es donde comienza este derrame de aplicar este programa, pero se entiende que también en el resto del país estamos necesitando. Digo, también la economía que tenemos hoy por hoy hace que sí o sí tengamos esa necesidad y echemos mano y aprovechemos estos productos que llegan a partir de precios justos. ¿Cuánto tiempo va a durar el programa? ¿Cuál es, teniendo en cuenta que se ha ido renovando en el caso de las otras propuestas, cómo va a ser el de ustedes? No, se va a renovar, digamos, se le va a incrementar un 3,8 mensual, o sea que digamos que seguramente que los reclamos que hemos hecho en función de los artículos que están y los que no están, entiendo yo que bueno, se irá ajustando, ¿cierto?
Ahora, esto es la preocupación, porque cuando se habla de que solo va a tener un incremento de un 3,8, cuando estamos viviendo una inflación de un 10,2, la última que dio el INDEC, el problema es que después tengamos aprovisionamiento y que no empecemos como que siempre las empresas después no abastecen o los mayoristas guardan la mercadería y el programa se termina quebrando, ¿cierto? Tal cual. Inclusive yo he hablado porque, digamos, dentro del programa hay determinadas marcas que sabemos que son marcas que capaz que están más en Buenos Aires, y yo lo que le planteaba al secretario que hay determinados artículos que se pueden perfectamente reemplazar por pymes o fábricas de las distintas provincias, ¿cierto? Sin duda. O sea, que puedan acordar. O sea, por eso digo que uno es un programa que recién comienza, que creo que también tiene que motivar mucho a las pymes locales. Los productos que, bueno, son, digamos, los más conocidos, de marcas muy conocidas, de marcas de distintos monopolios, distintas fábricas. Pero bueno, ¿por qué no también estar dentro de tener dentro del programa a nuestras pymes regionales, a nuestras pymes locales, ¿cierto? Sin duda es un tema muy interesante. Después de la pausa vamos a seguir hablando, Fernando, de esto, porque me parece que también hay que poner un poco de claridad, por ejemplo, con el tema de los precios, más allá del programa Precios Justos, en este caso para las almacenes. Fernando, yo le pido que se quede ahí del otro lado, porque ya regresamos, nos vamos a ir a una pausa. Estamos con Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación General de Almacenes, almacenera de la República Argentina. Es muy importante lo que nos está aportando y vamos a seguir hablando del tema precios en almacenes de nuestro país. Quédense ahí del otro lado, esto es chat político, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político hablando de la situación de almacenes y de cómo se va a aplicar este programa de precios justos que finalmente llega para los comercios más próximos, ¿no? Estos que están muy cerquita del lugar donde nosotros vivimos. Lo hacemos con Fernando Sabore, que es vicepresidente de la Confederación General de Almacenes de nuestro país, quien ha tenido la amabilidad de atendernos y de hablar profundamente de este tema. Fernando, recién hacíamos referencia a la importancia de la federalización del programa. Esto recién está comenzando y obviamente queremos que avance. Ahora yo me quería meter un poco más allá del programa Precios Justos, porque mucho se habla de lo que sucede en los comercios. Se habla mucho de los supermercados. Se habla, por ejemplo, se dice que constantemente están aumentando. Lo vemos nosotros. Incluso por ahí trabajando en los medios, la misma gente nos hace llegar comentarios de, las nuevas listas que van llegando y la renovación de precios que es constante. ¿Cuál es la situación que viven ustedes? Porque también depende mucho de si renueva el precio o no ese mayorista que les provee la mercadería, que me imagino debe renovar seguido el tema de los precios, ¿no? El tema de los aumentos, Claudia, es la verdad que es algo tremendo, ¿no es cierto? Yo creo que las empresas y los mayoristas quieren que los comerciantes y los consumidores naturalicemos que cada vez que haya un aumento es de un 10, de un 12%. Tal vez si hablábamos de 3 o 4 años atrás, cuando había un aumento de precio era de 3 puntos, 4 puntos, que a veces hasta el comerciante decía, bueno, espero el fin de semana de poder vender bien y después el lunes pongo ese cambio de precios. Pero ahora, Claudia, es todos los días. Nuestra gimnasia diaria es ir al mayorista, tal vez un día uno va al de comestible, el otro día va al de limpieza y perfumería, al otro día va un mayorista de galletitas o de fiambres, y uno hace la compra, viene con una factura y empezamos a tildar con la calculadora ítem por ítem y volvemos a cambiar el precio. Ejemplo, y digamos, las empresas que, digamos, nos atienden, las pocas empresas que nos atienden en forma directa, es lo mismo. Hoy la gaseosa de primera marca aumentó un 8%. Hace 10 días atrás la láctea de primera marca aumentó un 10%. Y sabemos que cuando aumenta
la gaseosa de primera marca, después acompañan todas, igual que las lácteas. Hace 15 días atrás tuvimos un aumento de lo que es edulcorantes, que digamos que los argentinos muchos adoptaron el edulcorante en reemplazo del azúcar. Bueno, los edulcorantes aumentaron un 45%. Es Entonces, muchísimo. hay cosas, claro, que son demasiado agresivas. Entonces, claro, entonces la ecuación es sencilla. Cuando a mí me preguntan, pero las ventas se caen, ¿y cómo no se van a caer las ventas si el sueldo que cada argentino que trabaja cobra al otro mes le rinde un 10% menos? Entonces, esto es como, no sé, yo trabajo para una empresa que el dueño me diga, mirá que te voy a pagar 100.000 pesos, y al otro mes viene y me dice, mirá que ahora te voy a pagar 90. Y esto es lo que está pasando, o sea, ¿por qué? Y bueno, porque los alimentos aumentan, la prepaga aumenta, el combustible aumenta, el pasaje del colectivo aumenta, y digamos que yo tengo, como le dije, mi comercio en Morón, en el AMBA, y yo tengo un costo energético de energía eléctrica que no es igual a mis colegas de vuestra provincia. Mis Claro. colegas allá están tremendamente castigados con todo esto. O sea, nosotros desde acá de Buenos Aires, a través de lo que es la CGA, sabemos lo castigado que están nuestros colegas del interior con el tema. Entonces, claro, todo eso, Claudia, incide en el costo operativo de su negocio. O Sin sea, duda. mi costo operativo no es el mismo que de mi colega de Mendoza. El tema es cómo sostener el negocio a través de todas estas tormentas que estamos viviendo y cómo sostiene la economía familiar cada laburante en su casa, en su hogar, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de pronto que cumplen las grandes empresas que de pronto acaparan, monopolizan el mercado, teniendo en cuenta que de pronto ellos mueven más de un rubro dentro de, por ejemplo, lo que es el supermercado o en este caso el mercadito o el almacén? Digo, una misma empresa es dueña de los lácteos, de los alimentos, de la galletita, hasta incluso los productos envasados en lata, los enlatados. Digo, ¿cómo se hace? Porque en algún momento se hablaba de que hay una cuestión hasta especulativa por parte de esas empresas, más que de necesidad de aumentar precios para subsistir. Bueno, lo que pasa es que si usted se pone a ver cuántos son, 7, 8 monopolios, oligopolios, ya no sé ni cómo llamarlos, que se han adueñado de las empresas argentinas. Hay una empresa de chupetines y caramelos que también es dueña de atunes, que es dueña de mermeladas, que es dueña de fideos, que es dueña del azúcar, que es dueña de enlatados. Entonces, claro, por ejemplo, esa empresa que tiene 5 letras, tal vez antes nos enviaba un mensaje a través de la distribuidora y decía, bueno, esta semana aumenta un 4% lo que es enlatado. Bueno, otra semana te envía un aumento, esta semana aumenta todo lo que es golosinas. Bueno, ahora no, ahora ya el aumento, te llega el aumento y te dice 12%. Pero ¿qué tiene que ver el atún con la galletita o con el azúcar? No, es un 12%. Entonces, ya han capitalizado tanto, pero tanto, que a su vez también nos empiezan a ocurrir esto con los mismos mayoristas. Porque si bien los mayoristas, acá por lo menos en el AMBA, que eran, digamos, quienes están en el eslabón del medio para poder abastecernos, bueno, hace 4 años atrás, un mayorista de La Plata, de 4 letras, dijo, ¿y por qué no ser competencia de mis propios clientes? Y le empezó a vender al público. Claro. Entonces, rompieron todo un sistema ecocomercial que la verdad que, bueno, pero digamos que son todas estas políticas que se empiezan a implementar y que se permiten y que la verdad empiezan a destruir todo el formato comercial, y cada vez es como que el comerciante pequeño busca la forma de resistir, porque no sé, yo por ejemplo soy un comercio de 92 metros cuadrados, de gente de clase media, de familia que trabaja, y digamos que tengo 61 años, 39 años de comerciante, y yo digo, ya tengo que estar en una etapa donde mi negocio debe ser algo que marcha despacio, pero marcha solo con el empuje y el trabajo de mi familia. Y todos los días es como que uno tiene que estar renegando con cosas nuevas, sostener el comercio, y yo lo reflejo tal vez
en mí, ¿no? En mi comercio, pero lo mismo pasa en cualquier familia. Hoy Claro. en la Argentina, la verdad que esto duele, ¿no? Porque duele pensar que muchas familias que trabajan y que no pueden llegar a fin de mes a comer dignamente. Entonces, me parece que hay muchas cosas que están fallando, Claudia. Fernando, ¿qué posibilidad tiene de subsistir más allá de diciembre de este año? Digo, teniendo en cuenta que es un año en el cual vamos a estar eligiendo una nueva gestión y se entiende que un nuevo gobierno trae medidas nuevas. ¿Qué es lo que entienden ustedes puede suceder y cómo se pueden plantar también desde el sector frente a ese cambio que se va a dar? Yo lo que creo es que este tema de, seguramente, bueno, vendrá un nuevo presidente que lo elegirá el pueblo argentino, ¿cierto? Y lo que yo creo que vemos nosotros, ¿no? Porque uno no deja de ser un comerciante y hablar con sus clientes y uno ve que los clientes cada vez descreen más de la política, ¿cierto? Sí. Entonces, es un poco como que yo lo que pienso es que seguramente a alguien va a elegir el pueblo, no sé a quién, ¿no? Pero lo que yo pediría es que quien sea esa persona que presida, no diga pueblo argentino, les pido un sacrificio, no, ya no te podemos dar más nada. O sea, lo que quiero decir es que uno quiere escuchar hoy a los políticos que en vez de pelearse, empiecen a contar cuál es su plan de gobierno, cómo vamos a salir de todo esto, porque si usted me pregunta cómo vamos a llegar a fin de año, y la verdad que uno está preocupado, ¿cierto? Porque en otros tiempos, no tan lejanos, mis comerciantes, mis amigos, mis colegas, cada tanto te decían, y bueno, me sobra mercadería, tengo un local vacío, voy a abrir otro negocio, y uno festeja porque, bueno, ese colega está avanzando. Y últimamente lo que estoy sintiendo son llamados de colegas que te dicen, mirá, llegué hasta acá, me fundí, no puedo reponer la mercadería. Tengo dos colegas que tienen dos negocios muy bonitos, casi de 400 metros, dos negocios cada uno, y los dos me vienen con el mismo tema. Voy a cerrar uno porque el costo operativo me está superando y bueno, trato de reducir, indemnizar empleados y ver cómo funciona en el que comencé. Entonces todas estas cosas la verdad que a uno lo preocupan, ¿cierto? Más allá de que uno está con el contacto de todos los días con la gente y sabe que la gente cada vez está más apremiada, Claudia, que tal vez lo nuestro era crédito o efectivo. Sí. Y hoy, después del 15 es fin de mes, Claudia. Después del 15 la gente viene o te pide un fiado de esos 3, 4 últimos días que uno se lo da, porque en definitiva es el cliente que nos da de comer todo el año, Tal cual. o que vienen con una tarjeta de crédito que nosotros como comercio de proximidad, comercios medianos y chicos, la verdad que no estábamos acostumbrados a la tarjeta de crédito, Claro. pero sabemos que esa gente está comprando la comida para pagar al próximo mes. Entonces, la verdad que es preocupante, ¿no? Porque si no llegaste este mes a cumplir Con lo básico. a que te rinda tu salario, o por lo menos llegar con tu salario, el mes que viene no vas a llegar con tu salario más la deuda, ¿cierto? Ojalá el panorama cambie, Fernando, y sea para mejor. Le agradecemos muchísimo este rato con nosotros y bueno, esperamos que en definitiva a partir del mes de diciembre podamos tener también un buen plan para ustedes, para los almaceneros, porque en definitiva que el plan sea bueno para todos los argentinos y argentinas. Será hasta cualquier momento, Fernando. Nuevamente muchas gracias. Un gusto hablar con usted, Claudia. Hasta luego. Así pasaba Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación de Almaceneros, Confederación General de Almaceneros de la República Argentina, bueno, dando un panorama de los precios justos que llegan a las almacenes y hablando un poco de cómo ya se está implementando en el área metropolitana de Buenos Aires y con la esperanza obviamente de que esto llegue rápidamente a cada uno de los rincones y almacenes de nuestro país. Estamos en Chat Político, recuerden, pueden volver a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar, se van a la pestaña de Señal U, van a encontrarse con la programación, buscan Chat Político y pueden volver a ver este programa o los anteriores, los que quieran. También recuerden que estamos en redes, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos vamos al corte, enseguida regresamos.
Bueno, aquí estamos nuevamente en Chat Político. Estábamos pensando en el corte lo que vienen unos días nada más. Las elecciones, me imagino que ustedes han consultado el padrón, que saben que vamos a votar. No sé, bueno, nos vamos a meter en este tema porque la opinión de los mendocinos en estos últimos días en todos los medios de comunicación se ha reflejado y bastante. Y llama mucho la atención que si bien se están dando distintas capacitaciones con el tema de la boleta única, parece que hay muchos que todavía no están empapados sobre este tema. Nosotros aquí en Chat Político y en Universidad con nuestros compañeros nos metimos en el tema y vamos a tratar de poner un poco de claridad a este tema. Veamos este videíto explicativo. El explicador se llama de, en este caso, la boleta única. Vean con nosotros. Es momento de hablar de los beneficios y usos de la boleta única. En primer lugar, favorece la equidad y la competencia electoral. Por otro lado, también garantiza la distribución de boletas durante toda la votación. Finalmente, reduce considerablemente el gasto electoral, ya que solamente se imprime un único juego de boletas. Ahora bien, tenemos que hablar de los cambios fundamentales de la boleta única respecto del sistema anterior de votación. Debemos entender que ya no existe un cuarto oscuro como tal, sino que el presidente de mesa te entregará la boleta única y deberás dirigirte al box donde tendrás la privacidad necesaria. Aquí está lo fundamental, ya que tendremos la boleta única y no el viejo sistema de boletas de cada candidato. Para ello entonces tendrás que marcar con una X o un tilde en cada categoría de cada candidato. Otro de los cambios fundamentales es que podés solicitarle en cualquier momento ayuda al presidente de mesa. Pero además podés ir acompañado con una persona de confianza para que te ayude a votar siempre y cuando acredites que tienes una discapacidad. Ahora es momento de hablar de cómo funciona el sistema de votación en la boleta única. Pero antes tenés que recordar que al ser las elecciones provinciales PASO 2023, los candidatos competirán dentro de una misma lista política. Por ende, la boleta única se conforma en columnas y filas, donde cada columna representa al partido político que vas a votar y las filas representan a las candidaturas, por ejemplo, gobernación, diputados, intendentes, etc. Este modelo lo que te permite es votar a todos los candidatos de un mismo espacio político al elegir lo que se denomina como lista completa. Pero también te da la posibilidad de armar tu propio modelo de voto al elegir y marcar candidatos pertenecientes al mismo o distinto color político. Una de las consideraciones que debes tener en cuenta a la hora de votar en la boleta única es que podés excederte levemente al marcar la casilla del voto. Lo que no podés hacer es votar sobre el rostro, cuerpo o nombre del candidato, ya que el voto se considera como nulo. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es que si no marcas en ninguna de las categorías o filas, el voto se considera como en blanco. No obstante, si enmarcás en más de una categoría o filas dentro de un mismo o distinto color político, el voto se considera como nulo, pero solamente para esa categoría, ya que el resto del voto se considera como válido. Finalmente, si te equivocás, no te preocupes, ya que el presidente de mesa te puede entregar una nueva boleta. Esa boleta que es errónea se debe entregar al presidente de mesa, no se debe ni romper ni tirar. No obstante, cuando termines de finalizar tu voto, deberás doblar la boleta en los pliegues correspondientes e introducirla en la urna, ya que no es necesario utilizar un sobre. Para más información, www.unidiversidad.com.ar. Nos vemos en la próxima. Bueno, así pasaba este explicador de boleta única. La idea es ir explicando todo lo que significa esto que va a suceder en estos días, todo lo importante de la jornada electoral que vamos a vivir en la provincia de Mendoza. Ahora vamos a hablar con Enrique Volati, que es sociólogo y analista político, con quien vamos a ahondar un poco en la previa, ¿no? Cómo venimos sintiendo los mendocinos y los argentinos este año electoral. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Muy bien. Y buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo? Eso. Sí, obvio. Quique, ¿cómo ves el ánimo de los argentinos, argentinas en general y de los mendocinos, que somos los que, bueno, vamos a estar votando en unos días nada más?
Bien, como yo soy políticamente incorrecto, no voy a empezar por ahí. Voy a Bueno, empezar por añadirte algo al clip que pasaste. a ver, Estuvimos viendo sobre la cantidad infernal de votos nulos que hubo en sí, las elecciones a intendente en los 7 departamentos donde se celebraron. ¿Cuáles son los errores más comunes? a ver, Los errores más comunes son, vos tenés que marcar un tilde por categoría, por ejemplo, un tilde para gobernador, un tilde sí, para senadores provinciales, un tilde para diputados provinciales, un tilde para intendente, un sí, tilde para concejales, o podés marcar el tilde de arriba de boleta única, y nada exacto, y más. entran todos. Correcto, y entonces entra toda esa categoría. Ahora bien, ¿qué hacía la gente? Muchas veces marcaba boleta única y después marcaba, qué sé yo, el intendente, esta era municipal, marcaba el intendente de nuevo y los concejales, o sea, marcaba todas las casillas y se lo consideraban como nulo. O sea, es un sistema que está implementándose por primera vez. Vamos a Claro, tener un montón de cosas que ajustar, porque, por es ejemplo, perfectible, digamos. es más que perfectible. Te Claro, doy un ejemplo sencillo. Las elecciones que se van a celebrar en San Martín. Hay 17 sí, candidatos a intendente. precandidatos. Ujú. 17 candidatos a intendente. ¿Vos sabés lo que va a hacer esa boleta? Sí, O una sea, vas a tener ensalada. que ir con la lupa para poder Sí, ver todas, porque tenés las categorías, como son verticales, tenés las categorías de gobernador, de vicegobernador, de senador, de diputado provincial, de intendente y de concejales. ujú. Pero vos imaginate que hay, por ejemplo, por juntos o sea, por el Cambiemos, radicalismo, digamos, cambia Mendoza. van al menos dos listas, ¿sí? Sí, Pero va más listas de intendentes. Después, por Unidos por Mendoza, va una lista, pero van más listas de intendentes. Por el PJ van dos listas. Ahora, vos imaginate eso puesto en una página 3. claro. Vamos a tener que revisar, con la experiencia que tengamos, vamos a tener que revisar cómo implementar esto y sin duda aplicar algunos cambios, porque termina siendo un galimatías, ¿sí? Donde se hace muy fácil que el votante se pierda. ¿Okay? Ujú. Insisto con esto, ¿cuál es el error más común? Marcar, por ejemplo, al gobernador como si fuera lista completa. Entonces no hay voto para diputados, senadores, intendentes, ¿me entendés? Claro, Nosotros estamos acostumbrados a votar horizontalmente. Las viejas boletas son horizontales. ¿Sí? Si vos sí, votabas, la boleta, cortabas, etc. Bueno, ahora votás verticalmente. es vertical, sí. Por ejemplo, votaban al intendente. Fíjate, en los departamentos, por ejemplo, donde se hicieron casos, todos los intendentes tienen un porcentaje bastante más alto de votos que sus concejales. Todos, de todos los partidos. No es que cruzaran el voto, es que no se daban cuenta de marcar para abajo. Marcaban al intendente y no marcaban para abajo. ¿Me explico? Sí. Quique, te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono porque te pierdo un poco. Dale, ahí estamos. Ahora te Bueno, escucho mejor. eso como recomendación general. Ojo, dónde poner. Si quieren votar lista completa, marquen solamente donde dice lista completa. Y si quieren, por ahí, por cada una de las categorías, bueno, lo decía el explicador, te puede pasar que te Claro, guste de un partido y del otro, cada o de categoría diferentes, puedo del votar mismo partido, gobernadores y diferentes legisladores corrientes. de una categoría, pero los tengo que marcar a los tres. Y Exacto. después intendente y concejales de otra categoría, pero los tengo que marcar a los dos. O sea, hay que marcar o lista única o marcar todas las demás categorías que correspondan. Quique, ¿cuál es la sensación que tenés vos? Digo, vos sos Vamos. alguien que está analizando constantemente la política en general, ¿no? Y me imagino en estos días estarás más pendiente que nunca. ¿Cómo ves el ánimo de los mendocinos y mendocinas en cuanto a la elección esta y a las que se vendrán, al año electoral en general? Desinterés, bronca, falta de representatividad, o sea, estamos, digamos, en un clima muy parecido al del 2001, al del 99, te diría, no al del 2001. O sea, estamos más cerca del que se vayan todos que del, qué sé yo, que del periodo, por ejemplo, de 2010, cuando había mucha interés político, 2019, que hubo mucho interés político, era mucho lo que la gente ponía, las expectativas que tenía. Bueno, no hay expectativas. ¿Sí? Hay mucha bronca. Y eso te da una situación
muy particular. Fíjate, te doy un ejemplo sencillo. Si vos mirás las encuestas nacionales, o si escuchás a gente que las lee, lo dijo, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner el otro día en C5N, esta va a ser una elección de tercios, ¿ok? Ajá. Tercios. Bien, perfecto. En Mendoza no, y en los departamentos tampoco. Mm, O sea, ¿por qué es de tercios? Porque aparece la figura de Javier Milei. sí, ¿A quién representa Javier Milei? A todos los que están muy enojados y quieren romper todo. No, exacto. nadie coincide básicamente con las propuestas de Milei. Sí, Con tal lo vez que ni las coincide es conoce. con la propuesta principal de rompamos todo. Ujú. ¿Sí? Bien. Pero esa es la posición de cada uno, ¿eh? Yo no la coincido, pero si los ciudadanos quieren romper todo y quieren expresar eso, es que se expresen. Pero ¿quién lo expresa en la provincia, por ejemplo? Sí, no hay, ¿Quién lo expresa en cada uno de los departamentos? tampoco. No hay. Entonces, a ver, ahí vamos al nudo de la cuestión, del problema que tenemos actualmente en Argentina. Que no es solo en Argentina, ¿eh? Es regional y se extiende. En Europa tienen problemas parecidos. Tanto los políticos como los economistas, sean ortodoxos, heterodoxos, etcétera, son muy pocos los que escapan de esto, siguen considerando a la sociedad dividida en 3 o 4 categorías. O sea, te dicen los grandes empresarios, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores registrados y los trabajadores no registrados. Ujú. ¿Ok? Sí, Bien. Y le hablan a esos 4 grupos. ¿Ok? sí. Cada uno le da el discurso, le da el mensaje a uno o a más de esos 4 grupos. Bien. El casi 40% de la población argentina hoy no está en ninguno de esos 4 grupos. A 4 de cada 10 nadie le habla o son muy pocos los que le hablan. ¿Ok? Ujú. ¿Se entiende eso? Sí, O sea, no hay discurso para eso. Entonces, por ejemplo, yo que soy cuentapropista, que voy por mi lado, no entro en ninguna de las categorías, ¿eh? A mí nadie me está hablando. O sea, son muy pocos los que hablan para mí, para este grupo, que puede estar compuesto por un plomero, un gasista, un sociólogo, un médico. ujú. A ese grupo nadie le habla, nadie le dice nada. Es muy preocupante ese tema. Y eso es lo que explica por qué hay tanto enojo. Porque hay un porcentaje muy grande de la población que dice, loco, no se están preocupando por las cosas que a mí me preocupan. Nadie se está preocupando por eso. Sin duda. Quique, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a meternos de lleno en esto, en esto que deja de ser la percepción para los analistas, que me imagino, obviamente lo hacen desde ese enfoque más profesional. Digo, lo acabas de decir vos, la gente percibe muy claramente que los políticos están muy alejados de la realidad que vivimos a diario, pero de eso vamos a seguir hablando después de la pausa. Sí, por supuesto. Le decimos a la gente que estamos con Enrique Volati, que es sociólogo y analista político aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Vamos a un corte, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político hablando de la previa, de cómo estamos viviendo esto que vamos a transitar en unos días los mendocinos, que es las elecciones, las PASO provinciales, y cómo estamos viviendo este año electoral, este 2023, que es bastante particular porque tenemos varias convocatorias a las urnas. Seguimos hablándolo con Enrique Volati, Quique Volati, que es sociólogo y analista político. Quique, vos decías, los políticos no le hablan a la gente. Prácticamente es la sensación que tienen, salvo ellos, el resto de los argentinos y argentinas tenemos esa misma sensación. Digo, y cabe para todos esta opinión que tenemos. Digo, los oficialistas, oposición, las nuevas fuerzas, están como muy en la suya y no le hablan a la gente que hoy le cuesta un montón llegar a fin de mes. Recién hablábamos con el representante de los almaceneros a nivel nacional y nos decía la gente llega de casualidad hasta el 15, mediados de mes y después... Y esa gente tiene muchas preocupaciones y a ellos no les están hablando, se están peleando los políticos en la mayoría de los frentes. Sí, pero yo agregaría una cosa, no son solamente los políticos, también son los periodistas. O sea, no le hablan a ese sector de la sociedad de los temas que le interesan. O sea, los panelistas, los economistas, grupo grueso
de gente que sigue analizando la situación en términos de esas 4 categorías y no tiene en cuenta, decíamos, grandes empresarios, pequeños empresarios, asalariados registrados, asalariados no registrados. Toman 4 categorías. Bien. Hay un 38% de la población de Argentina que no entra, de los ciudadanos, o sea, de los votantes, que no entran en ninguna de esas 4 categorías. Recuerdo que lo estábamos charlando recién, pero lo recuerdo. A ese 40% sienten que nadie les habla. No le hablan los periodistas, no le hablan los analistas, no le hablan los políticos, salvo en todos los casos raras excepciones. Sí. Por ejemplo, yo me tocó escuchar a Emanuel Álvarez Aguini el otro día en una entrevista que le hacían y él le hablaba al 40%. O sea, le hablaba a todos. Sí. ¿Me explico? Entonces, digo, hay excepciones, hay discursos que sí tratan de llegar, pero los discursos mayoritarios no están dirigidos a ese grupo de población. Entonces, ese grupo de población no se siente interpelada, no me están hablando a mí, no están diciendo nada que me interese, están hablando, no sé, en el aire, están hablando de cosas que son de otro mundo. Bien, yo lo resumo con algo que decía Mariana Moyano, la comunicadora, hace ya un tiempo, el año pasado, dijo, no es que no tengamos las respuestas, es que no tenemos las preguntas. O sea, ha cambiado tanto la situación que ya no sabes cómo abordarlo, cómo abordar el análisis. Ese es un problema. O sea, no es que políticos, analistas y periodistas estén ignorando a propósito a este grupo. Es que no sabemos cómo abordar el problema. No sabemos, hagámonos cargo, ¿sí? Cómo abordar esta nueva situación que se agudizó con la pandemia y esta pospandemia es algo que nos tiene mareados, ¿sí? No sabemos cómo se juega. Digo, me parece que te metiste en un tema bastante interesante porque vos decías que por ahí la misma gente que trabaja en los medios, los mismos periodistas, los analistas, no están haciendo tal vez esa pregunta que hay que hacerle a los políticos, que son los que en definitiva se van a hacer cargo de un gobierno de la provincia, de un gobierno de la nación. Porque no hay, o sea, están tan atentos a su pelea interna, a esa necesidad de posicionarse, que no están ofreciendo ningún plan. Eso por un lado. Pero además, los que trabajan en los medios, a veces, por una cuestión lógica, no preguntan. Si se preguntan, te encontrás con un político enfrente que se enoja y que tiene hasta la posibilidad de no contestarte y después cuestionarte fuera de un micrófono porque hiciste esa pregunta. Convengamos que se han construido unos políticos que no quieren ser cuestionados cuando en realidad tienen la obligación de responderse una pregunta, ya sea un periodista o el ciudadano. Sí. Es cierto, y es cierto lo contrario. Hemos construido unos periodistas que no repreguntan. No repreguntan. El otro día, se hablaba en un programa televisivo, se hacían comentarios acerca de algo que pasó en otro programa televisivo. Entonces decía, un chico de estudios, uno de esos presentadores, decía, entonces no le hemos pagado. Estaba hablando primero un economista, ¿sí? Un tipo que sabe de economía. Y dice, pero entonces, tanta historia, tanto discurso, pero no le hemos pagado nada al Fondo Monetario. O sea que al final estamos hablando en el aire. Y el economista asintió, no dijo nada y asintió con la cabeza. Y él sabe perfectamente que sí se ha pagado mucho dinero. O sea, eso es un panelista de un programa de televisión. Estamos mintiendo conscientemente, en algunos casos, y no estamos repreguntando. O sea, hay muchos periodistas que no repreguntan, hacen entrevistas poncho, como se llama en el ambiente. O sea, le hago la entrevista y te hago las preguntas que te sean cómodas. Y no me voy a meter con... Hay de todo. Y hay políticos que la juegan de enojados. Sí. Y entonces, si vos le preguntás, no te dan nunca más una entrevista. Y bueno, ese es uno de los temas por el cual estamos atravesando, claro. Y es lo que hace difícil que la comunicación sea efectiva. Les cuestan las críticas. Digo, a los políticos en general les cuestan las críticas. Pero es que no te quedes con los políticos. No. Tenemos un problema con la sociedad, no solo con los políticos. Entiendo lo que me querés decir, pero digo, hoy estamos hablando de lo que va a suceder, que son elecciones, por eso hablo de los políticos, pero digo, nos cuesta la crítica, o sea, pensamos, disculpame, ahí lo pongo ¿quién más va a amplio, votar como vos este fin de querés, semana? pero nos cuesta la crítica, nos cuesta que siempre pensamos Claudia, que la crítica es un ataque, cuando en realidad tenemos la obligación de responder según el lugar que ocupamos, pero al mismo tiempo se entiende que es constructiva.
Es absolutamente cierto lo que estás diciendo. Tenemos la obligación de responder según el lugar donde estemos. Ahora, ¿quién va a votar este fin de semana? Nosotros, Todos. todos. Entonces, no es un problema de los políticos. Las elecciones no es un problema de los políticos. Considerar que las elecciones es un problema de los políticos es volver a caer en el mismo problema. O sea, es regenerar el problema. O sea, hay un problema de ciudadanos que no se han preocupado para ver cómo hay que votar. Por ejemplo, ¿cómo se vota? ¿Cómo es Bueno, este hoy sistema el nuevo? problema es ese, Quique. Hay gente que no sabe, digo, lo decíamos recién fuera de aire antes de empezar con la nota con vos. Hay gente que Sí, no sabe que se vota este fin de semana cuando nos estamos sí, llevando por delante la cartelería de los candidatos y candidatas. Más sí. candidatos que candidatas, porque las mujeres no aparecen mucho en la No, cartelería, que ese es otro tema también. no. Y ese es otro problema. Los mendocinos no votamos mujeres. No votamos, me incluyo. O sea, no es que yo no haya votado mujeres, sino que digo, soy mendocino. Los Bueno, pero mendocinos tampoco no las votan convocan a las mujeres. mujeres ¿Por para que qué no votan participen mujeres? mucho, ¿no? ¿Cómo? No convocan mucho a las mujeres para que participen. Digo, los lugares siempre son No, pero las prioritariamente mujeres masculinos. que se hacen un espacio no son votadas. No También, son votadas y son criticadas por su condición de mujer. No sí. por su condición de política o por lo que sostengan, sino que son criticadas por su condición de mujer. Y eso es un problema de, de la gente, del criterio que está en la población de no considerar hábiles a las mujeres para la conducción política. No sé de dónde surge eso. Y por otro lado, tampoco hay repreguntas a nivel de medios de difusión como para que quede claro que por qué no estarían incluyendo mujeres, o preguntas específicas de decir, ¿por qué no incluiste mujeres? O ¿por qué incluís como candidata a vicegobernadora a una mujer que viene de un sector que es negacionista? ¿Por qué Sí, nadie se lo pregunta? O sea, los periodistas deberían preguntar eso, no lo sí. preguntan. No, no pregunto. Bien, los No ciudadanos preguntamos. deberíamos preguntarnos eso y no lo Sí. preguntamos. Pero, No, a ver, y nos nosotros y estamos... nos sorprendemos, te lo acabo de decir, con el tema de en el lugar donde hay mujeres, ves en las gráficas en la calle no aparecen. O sea, ¿para qué me No, pones a una mujer si después no me la vas a mostrar tampoco? no, porque lo que convoca ahí son figuras, hay 2 o 3 figuras que convocan, o sea, por ejemplo, 2 figuras convocantes, Alfredo Cornejo y de Marchi, Omar de Marchi. Sí. Son 2 figuras convocantes, entonces la campaña de Cornejo es Cornejo y la campaña de Marchi es de Marchi. Si vos pones a alguien al lado, le estás quitando espacio y no quieren quitarse espacio a ellos mismos. Pero volvamos a lo que fue la primera pregunta que nos hicimos, porque, claro, el tema da para mucho y por Sí, ahí nos vamos a vamos. hablar con vos ¿Cuál 20 es el horas más. estado de opinión o cuál es el estado de ánimo? Sí. Como te digo, mucha decepción de todos los lados. O sea, los ex votantes de Juntos por el Cambio están enojados porque Juntos por el Cambio están en discusiones continuas y no expresan lo que ellos quieren expresar. Los ex votantes del Frente de Todos están muy disgustados porque Alberto Fernández no hizo lo que se esperaba que hiciera el Ujú, Frente de Todos. ujú. Y así por el estilo. O sea, acordate que ahí estaba el 90% de los votos en 2019. Ujú. Entonces, el enojo es mayoritario en ese sentido. Y por Te- otra parte, te encontrás con otros temas, como por ejemplo, es muy grande el grupo de jóvenes que se han socializado políticamente en los últimos años y hay un desconocimiento de la historia reciente. sí, Reciente, estoy hablando 20, 30 años en Argentina, o sea, del 83 para acá y han pasado 50 años, es historia reciente. tal cual. ¿Sí? Bueno, es más del 76 para acá. Y entonces de repente aparece alguien con posturas negacionistas diciendo, no, no fueron 30.000, que no te las hubieran aceptado hace un par de años atrás, hace 4 años atrás, no te las hubieran aceptado, te hubieran repudiado si decías eso, y parece que estuviera todo bien. Tal Sale cual. uno diciendo, no, está bien vender órganos, está bien vender órganos, vendamos órganos, listo. Y si no tenés plata, y bueno, te puedes tener tenés el derecho de morirte de hambre. O sea, y nadie le dice nada. No le dicen nada. O Es- sea, no hay crítica por parte de la sociedad, no hay crítica por parte de los periodistas, la crítica de los otros políticos es velada porque no quieren comprometerse en sus propias opiniones. Entonces estamos en una situación bastante jodida. Llegamos a este domingo. ¿En qué circunstancias? Llegamos a este domingo con un Alfredo Cornejo que se reelige y que está en una situación comprometida porque se rompió la Unión Democrática. mm, O sea, el gran éxito de Alfredo en 2015
fue armar la Unión Democrática. O sea, todos adentro, menos el FIT y el PJ, estaban todos los partidos adentro. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora se rompió. Ahora De Marchi se la rompió. Cada uno va por su lado. El gran hito de De Marchi no es si gana estas elecciones o no, sino que rompió la Unión Democrática. Después, por experiencias, digamos, si vos lo considerás, estas elecciones tienen la particularidad de que vamos a decir, permítanme usar el término gorila, como llaman los peronistas a los antiperonistas. Bueno, los gorilas sintomáticos o asintomáticos, o sea, no se declaran gorilas, pero se comportan como tal, esta vez no tienen el apremio de que tengo que votar esta lista para que no gane el peronismo. Entonces pueden jugar abiertamente y perfectamente entre Cornejo y De Marchi, porque el perfil del peronista, reconozcámoslo, es bastante bajo, o sea, no tienen intención de voto muy alta, porque el voto histórico del peronismo, lo que fue su base, buena parte de la gente se murió, y los nuevos, los jóvenes, no comparten esa disciplina partidaria que supo tener el afiliado o el simpatizante. Me respondiste la pregunta que te iba a hacer y estamos corriendo con el tiempo. Me van a matar, Quique, pero tengo que preguntarte. Sintetizame vos, así lo cerramos. El panorama que vos ves para el peronismo no es mejor que el del... Si tenemos que comparar con la última elección, ¿mejor o peor? ¿Con la última elección a gobernador? Sí, digo, con la última elección. ¿Con Abel? No, sí, peor. ¿Peor? Sí, peor. Me sorprende. Quizás estés hablando, acordate que Anabel sacó 35 puntos. Sí. Quizás estés hablando de un techo de 10 puntos menos. Bueno, tendrán que trabajar mucho. Llegar al 25. Por eso digo que no asusta ni a gorilas sintomáticos ni asintomáticos. O sea, se pueden dar la libertad de elegir entre un candidato sin poner en riesgo el hecho de que vaya a ganar el peronismo. Eso hace a quién beneficia y a quién perjudica. Beneficia a Omar De Marchi como el challenger, el opositor, el desafiante. Él es el que desafía. ¿Y a quién perjudica? Y a Cornejo. Porque le votan en contra, porque ya llevan 8 años de gestión. Entonces, cualquier gestión con 8 años tiene un desgaste natural. Sea buena o mala, se desgasta, ¿ok? Por más buena imagen que hayas dejado en la gente, ¿no? Claro, por buena imagen que tengas, se desgasta, porque aparte después de Cornejo vino Suárez, que según alguna gente nos expresaban. Te voy a citar textualmente lo que nos dicen entrevistados. Suárez no tiene ni siquiera perfil para intendente. No sé cómo puede ser gobernador. Bien. Es durísimo. Esa opinión la comparte mucha gente. Entonces, le echan también la culpa a Cornejo de haber dejado a Suárez. Mira, ¿querés una anécdota muy breve para que te des... Lo último, porque me tengo que salir del aire. La hacemos cortita, pero para que te des una idea de lo que estamos hablando. Hay un político actual, mendocino, que tiene un refrán que yo lo tomé desde hace muchos años y es muy bueno. Decía que a los delfines en Mendoza le salen dientes de tiburón con una rapidez increíble. Sí, preguntarle qué pasó, qué le pasó a Iglesias con Cobo, etcétera, etcétera, y seguí. A los delfines le salen dientes de tiburón. Al único que no le salieron dientes de tiburón fue Suárez. Al único. No le da ni para 3 dientes. Por ahí jodían el otro día, en joda, decían, no, está con dientes de leche. O sea, no le han salido los dientes de leche todavía. ¿Qué quiero decir con esto? El desgaste. Y esto es propio del desgaste de gestión. Tal cual, sin duda. Bien. Ese desgaste lo perjudica a Cornejo, le pone un techo y lo beneficia a De Marchi sobre la base que le regala un piso. En esta ruptura que provocó en este último tiempo. Quique, vamos a volver a hablar con vos. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo gigante. No, faltaba más, ha sido un placer. Hasta la próxima. Enrique Volati, sociólogo, analista político, con nosotros. No queda tiempo para más. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Ustedes que están viendo Chat Político, quédense en el 30 de la TEA. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de este programa. Chao.